Cuando su padre murió, los hermanos se reunieron para repartir la herencia, la casa principal, los ahorros, las tierras fértiles. Todo se asignó con una rapidez casi hiriente. A él, siendo el más callado, le dejaron lo último en un terreno seco y polvoriento, lleno de piedras, tan lejos del pueblo que parecía olvidado por el tiempo. Uno de sus hermanos, con una sonrisa burlona, soltó una frase que se le clavó en el pecho. Eso no sirve ni para sembrar recuerdos. Él no dijo nada. Él no discutió, no reclamó. Simplemente tomó los papeles de la propiedad y se fue en silencio, sintiendo el peso de las miradas de lástima y burla sobre su espalda. Al llegar a su herencia, el panorama era desolador. La tierra era una costra dura y agrietada. El viento soplaba sin compasión, levantando nubes de polvo que se metían en los ojos y en el alma. No había ni un solo brote verde, ni el más mínimo rastro de vida. Esa primera noche, se sentó sobre una roca grande y plana, contemplando la desolación bajo la luz de la luna. Por un instante, solo por un instante, pensó que todos tenían razón, que ese lugar era un castigo, un final sin esperanza. Pero entonces, como un eco lejano, resonó en su mente una frase que su padre le repetía una y otra vez cuando era niño, mientras trabajaban juntos en el pequeño huerto familiar. Hijo, recuerda siempre esto: a la tierra responde al que no se rinde. Esa frase se convirtió en su ancla. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol, comenzó a trabajar. Su tarea parecía infinita: limpiar, piedra por piedra, con las manos agrietadas y la espalda dolorida. Día tras día, el montón de rocas a un lado del terreno crecía, mientras él apenas lograba despejar un pequeño pedazo de tierra. Muchos días el desánimo intentó vencerlo, pero la voz de su padre era más fuerte. Una tarde, mientras cavaba con la pala para arrancar una raíz particularmente terca, la herramienta golpeó algo con un sonido sordo, metálico. No era el sonido de una roca. Intrigado, se arrodilló y empezó a excavar con cuidado. Lo que encontró lo dejó sin aliento. No eran solo herramientas viejas, sino fragmentos de cerámica antigua, objetos olvidados por el tiempo, señales de que ese lugar, mucho antes de ser despreciado, había sido valioso, había sido un hogar. Ese hallazgo fue la chispa que necesitaba. Siguió cavando, ya no solo para limpiar, sino para descubrir. Y lo que descubrió fue asombroso. Debajo de esa capa superficial, dura e inútil, yacía un suelo rico, oscuro, fuerte, lleno de minerales que habían estado protegidos por la misma dureza que todos despreciaban. Nadie había trabajado esa tierra en generaciones, no porque fuera mala, sino porque nadie tuvo la paciencia, la fe o la voluntad de hacerlo. Era una tierra virgen esperando a la persona correcta. Los años pasaron. Lo que antes era un páramo de polvo y roca se transformó en el campo más productivo y próspero de toda la región. Sus cultivos eran más fuertes, sus cosechas más abundantes. Mientras tanto, algunos de sus hermanos, que habían recibido lo mejor, perdieron o malgastaron su herencia, confiando en lo que ya tenían, en lugar de trabajar para mantenerlo. Él, en cambio, había construido algo propio, algo que nació de la nada, del esfuerzo y de la fe en sí mismo. Y fue entonces cuando entendió la verdadera lección de su padre, la verdadera herencia. A veces, la vida no te da lo mejor. A veces, te da la oportunidad de demostrar quién eres realmente. Porque los tesoros más valiosos no siempre se heredan, no siempre están a la vista de todo. Los verdaderos tesoros se descubren cuando cavas más profundo, cuando trabajas en silencio, cuando nadie más cree en ti, y sobre todo, cuando crees en ti mismo.